¿Cómo están, Iglesia Brave? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Tienen momentos en los que la prueba de que estamos en vivo y a todo color es cuando tenemos problemas técnicos, ¿verdad? Es una buena señal de que estamos en vivo y a todo color. Es una bendición estar acá juntos adorando al Señor. Si es primera vez que nos visitas, mi nombre es Luis Peralta, parte del equipo pastoral de esta iglesia. Es un gozo y una bendición que podamos adorar al Señor juntos. Recordemos esto: se trata de Él y no de nosotros. Se trata de su gloria y no la nuestra. Se trata de su poder en nosotros. Amén. ¿Tienes tu Biblia? Ábrela en Efesios. ¿No tienes Biblia? Levanta la mano y con gusto te prestamos una. Es importante que tengas una Biblia. Ábrela en Efesios. Seguimos con nuestra serie Viviendo mi llamado. Viviendo mi llamado. Pero sabes, para poder vivir mi llamado, primero tengo que creer lo que soy. No puedo vivir lo que no creo. Tengo que creer para poder vivir. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4. Hoy vamos a estar en un momento en los primeros 10 versículos del capítulo 4. Es increíble, empezamos nuestra serie este año. Dios nos ha permitido llegar al capítulo 4. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar en lo que resta de este año. ¿Tienes capítulo 4 de Efesios? Cuando lo tengas, dime listo. ¿Listo? Ok, hagamos algo. Vas a pasar un buen rato sentado. Ponte de pie. Y siempre les digo, nos ponemos de pie no por respeto, porque podemos estar parados y nuestro corazón estar lejos del Señor. Nos ponemos de pie simplemente, en este caso, como un ejercicio. El respeto sale del corazón. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 10. Me acompañan en la lectura. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo. ¿Qué dice? Todo. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, por favor, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento. Dios, necesitamos no solo oír tu palabra, pero también hacerla, ponerla por práctica, Señor. Ayúdanos a pasar de simplemente ser oidores. Ayúdanos a convertirnos en hacedores de tu palabra. Padre, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, familia. Mira, terminamos los primeros 3 capítulos de Efesios. Y es increíble, los primeros 3 capítulos de Efesios, el apóstol Pablo, ¿recuerdas qué es lo que hemos estudiado en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios? El apóstol Pablo establece lo que Dios ha hecho. El apóstol Pablo establece lo que somos en Dios, lo que somos en Cristo, debido a lo que Él ha hecho. No a lo que nosotros hemos hecho, no a lo que nosotros merezcamos, sino debido a lo que Cristo es, debido a lo que Dios es, debido a la forma en que Dios nos amó desde el principio de la creación. Él viene y nos ha dado una identidad, nos ha hecho su iglesia, y eso hemos estudiado los últimos 3 capítulos. Ahora la pregunta que viene para ti y para mí es: habiendo estudiado y espero que hayan repasado todas sus notas en casa, que no se conformen solo con lo que escuchan aquí el domingo, sino que durante la semana abran su Biblia, revisen sus notas, analicen. ¿Por qué? Porque es importante tener claridad de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que ahora somos en Cristo. Habiendo hecho eso, habiendo estudiado eso, la pregunta es, en base a eso, ¿cómo debo vivir? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Honestidad en la iglesia, no me dejes solo. Yo me la he hecho. ¿Cómo debo vivir? Debido a lo que soy en Cristo, entonces, ¿cómo debo vivir?
Si Cristo me salvó, si Cristo me rescató, si Cristo me predestinó, si Cristo me eligió, si en Cristo soy una nueva criatura, si en Cristo soy la iglesia, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debes vivir? ¿Te has hecho esa pregunta? Y de eso trata el capítulo 4. Aquí empieza Pablo a explicarnos y a decirnos de la manera en que debemos vivir. ¿Por qué es importante esto? Porque mira, la manera en la que creo, lo que creo, es el factor clave o el factor decisivo, es el factor que determina mis convicciones. Mis convicciones, ¿por qué son importantes mis convicciones? Porque es importante tu convicción, porque tu convicción es el resultado de lo que crees y tu convicción se manifiesta en la manera en la que vives. No me puedes decir que tu convicción es Cristo, que crees en Cristo, si tu vida no lo manifiesta. Y no estoy hablando de perfección, no estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de un crecimiento continuo, de un cambio constante. Lo hemos dicho hasta el cansancio, mi vida era, pero Jesús, ahora mi vida es, ya no puede seguir siendo. Era, pero Cristo, ahora soy. La forma en la que vivo manifiesta lo que creo. ¿En qué crees? ¿Crees que eres la iglesia? ¿Vives como la iglesia? Y otra vez, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de un crecimiento continuo. Esto es tan importante. Esto es tan importante. Mira, hay el filósofo francés que vivió en el año 1600, de nombre René Descartes, usó una frase que se popularizó dentro de todo el movimiento filosófico. Y la frase que él usó, lo voy a leer, es cogito ergo sum. Cogito ergo sum. ¿Qué significa eso? Pienso, por tanto, soy. Pienso, por tanto creo. Pienso, por tanto soy. Ahora, lo tremendo con ese pensamiento filosófico es que él basa todo eso, para ese pensamiento, esa frase, para decir, si logro entender algo, es porque existe. Y si existe, entonces puedo creerlo. Y esa ha sido la base para que muchos filósofos duden de la existencia de Dios. ¿Podemos entender a Dios a plenitud? Mira, lo que yo te he dicho siempre, a mí me cuesta, todavía no logro, mi mente finita no logra entender cómo, siendo lo que soy, Dios me ama. Cómo, viviendo como vivo, Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por mí. Ahora, este filósofo abre toda una puerta para decir entonces, ¿entiendes a Dios? No. Si no lo entiendes, entonces por consiguiente Dios no existe. Y eso viene, y ese filósofo con eso trata de alejarnos de Dios totalmente. Ahora, cuando creemos en Cristo, la Biblia nos enseña diferente. Debo creer con el corazón. ¿Lo entiendo? No. ¿Lo entenderé a plenitud? Nunca, hasta que esté en la presencia de Él. Pero creo, porque sé que Él es real. No necesito entender para creer en el amor de Dios. No necesito entenderlo. La Biblia nos dice que el que crea y sea bautizado, este será salvo. Pero el que no crea, ya está condenado. ¿Cómo es posible, decía alguien, que un Dios que ama, primero manda a toda la gente al infierno y después dice que nos ama? Y eso no es así. Dios no manda a nadie al infierno. Dios nos da la oportunidad a todos. El que cree. Dios te da la oportunidad de creer. Dios ha enviado su evangelio. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Lo veíamos el domingo pasado. Él fue levantado, Él fue proclamado, Él fue exaltado, para que todo aquel que lo vea, crea en Él. Tuvimos 4 personas que se bautizaron el domingo pasado. Es el testimonio de que Dios es real. No por lo que cree, no por lo que siento, no por emociones, sino por fe. Creo en Jesús. Creo en Jesús. ¿Por qué es importante eso? Porque la Biblia también nos enseña que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Creo en mi corazón. ¿Crees en tu corazón que Jesús es Señor? ¿Lo confiesas con tu boca? Y mira, el confesar con tu boca va más allá de solo decir sí creo, sí creo, sí creo. Se manifiesta en tu manera de vivir. Es importante. La gente hoy más que nunca necesita ver a la iglesia de Cristo viviendo lo que es, siendo la iglesia, no una doble vida, no una doble cara. Hay una responsabilidad
de que entendamos esto. El creer me lleva a ser lo que soy. Creo en Cristo y como creo en Cristo, eso me lleva a ser hijo de Dios. El creer me lleva a ser lo que soy, aun cuando a veces no lo entienda. Aun cuando mi raciocinio no sea capaz de ver o comprender la grandeza y la naturaleza de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios santo, que un Dios justo pusiera sus ojos en mí, lo vil y lo menospreciado del mundo? Mira, y cada uno de nosotros somos el reflejo de eso. Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado. ¿Sabes? En los años 300, más o menos después de Cristo, se levantaron un montón de herejías. ¿Sabes lo que es una herejía? Una herejía es una gran mentira que tiene un poquito de verdad. Toda herejía es una gran mentira, pero tiene que tener un poquito de verdad para que sea creíble. Y sabes, en esos años había un presbítero en Alejandría llamado Arrio, que él empezó a propagar una doctrina bien interesante. Él comenzó a propagar esta doctrina que más que todo es una herejía, era una herejía sobre la persona de Jesús, sobre la persona del Hijo de Dios, conocida como el arrianismo. Ahora, ¿en qué consistía esto? Basado en la manera de pensar, él venía y él racionaba, y él lo que decía era que el único ser eterno y que siempre había existido era el Padre, el único. Y que Jesús, que el Hijo, había sido engendrado, es decir, que no existía desde el inicio del tiempo. Ahora, la Biblia nos enseña que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y sabemos que ese Verbo se refiere a Jesús. ¿Por qué? Porque más abajo, en el mismo capítulo 1 de Juan, dice que el Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro, y conocimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Pero estaba ¿desde dónde? Desde el principio. Y este arrianismo enseñaba que Jesús había sido engendrado, que nunca había sido eterno, que tenía un principio, Y de ahí surge el concilio de Nicea en los años 325. Nicea es ahora una parte de Turquía. Este concilio de Nicea es llamado por Constantino, y llama a un montón de teólogos, de cristianos en su momento, para definir realmente todo el proceso y el cristianismo en base a lo que la palabra de Dios dice. Y de ahí surge, como les digo, el concilio de Nicea. De ahí surge también el credo de los apóstoles. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado el credo de los apóstoles alguna vez? Si no, lo voy a leer. Yo creo que va a aparecer en la pantalla. Mira, este credo fue importante porque era algo que se le enseñaba a aquellos recién convertidos para afirmar su fe. Incluso se les pedía en aquel entonces que se lo aprendieran de memoria y lo repitieran antes de bautizarse. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Más adelante agregaron, descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios el Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. ¿Le suena familiar? ¿Por qué le suena familiar? Porque se ha repetido muchas veces. Claro, hubieron algunos cambios y lo ha utilizado la Iglesia Católica, y en lugar de decir universal usaron la palabra católica, que al final catolicismo implica universal. Y no estoy hablando de ecumenismo, no se asusten, pero esto fue algo establecido, y si ustedes lo ven, es increíble. Pero al revisar este credo de los apóstoles podemos encontrar, por ejemplo, las 5 solas en las cuales está basada nuestra fe. ¿Has escuchado de las 5 solas? Bueno, todo esto es para entender la responsabilidad que tenemos como iglesia y para afirmar lo que creo, para poder vivirlo. Las 5 solas se ven reflejadas en el credo de los apóstoles. Primero, la primera sola escritura.
solo la Escritura, solo la Biblia, solo la Escritura. La segunda sola, sola gracia, solo la gracia, sola Escritura, sola gracia. La tercera sola, solo Christus, solo Jesús, solo Cristo. La cuarta sola fide, solo fe, por medio de la fe. Y la última sola, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Entonces, en este credo se manifiestan esas 5 solas que se celebran cuando celebramos el día de la Reforma. Es importante recordar todo eso y reconocer todo eso, porque a través del tiempo se ha tratado de tergiversar y de torcer todo esto. Hoy en día se dice, sí, Jesús más buenas obras, Jesús más esto, Jesús más lo otro, y eso se escucha dentro y fuera de la iglesia cristiana. Es increíble, pero tenemos que recordar que se trata de Cristo. Esta declaración en su momento fue de suma importancia, porque quitaba, alejaba, echaba fuera cualquier otro concepto que fuera erróneo o distorsionado. Mira, cuando escribieron el credo de los apóstoles, dijeron la Virgen María, y no necesitaron aclararlo porque se entendía que en su momento María era virgen. Y ya estudiamos más en el pasado que María tuvo más hijos y dejó de ser virgen en el momento en que nació Jesús, y que José, el esposo, decidió guardarla y esperar a que naciera Jesús para tener intimidad con ella. Ahora aquí empieza Pablo hablándonos y dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Versículo 1, de donde estamos hoy. Ahora, ¿por qué menciono todo lo anterior? Porque es necesario recordar dónde estamos parados. Primero creo y después vivo. Recuerdo lo que soy en Cristo. Recuerdo lo que Cristo ha hecho para poder vivir como la iglesia. Los primeros 3 capítulos Pablo describe las bendiciones de ser hijos de Dios. Mira, es increíble las bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios. El simple hecho de ser llamados, de haber recibido el derecho de ser hijos. Antes no éramos por naturaleza hijos de ira, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hemos recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esta es bendición suficiente. Ahora, el versículo del capítulo 4 en adelante, Pablo empieza a describir las responsabilidades de ser hijos de Dios. Por eso es importante. Y por eso lo llamo a esto: primero creo y luego vivo. Ahora, vivir de manera digna es vivir ¿cómo? ¿Es vivir qué? Podríamos resumirlo de esta manera: vivir de manera digna es vivir buscando los frutos del Espíritu en nosotros. Y no voy a ponernos a leer los frutos del Espíritu, pero si te interesa, búscalos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Nos tomaría no sé cuánto tiempo el poder describir literalmente lo que es vivir de manera digna. Pero ¿sabes? El Señor Jesús lo resumió por nosotros. En Lucas capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vivir de manera digna, conforme lo pide el apóstol Pablo. Vivamos eso. Amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros. Y vamos a empezar a vivir de manera digna. Vamos a empezar a ser la iglesia. ¿Te imaginas eso? Si empezáramos a amar a los demás como nos amamos a nosotros. ¿Te imaginas si empezásemos a tratar a los demás como queremos ser tratados? ¿Cómo cambiaría la cosa? ¿Cómo cambiaría tu vida? Mira, dejarías de amargarte, dejarías de frustrarte y estarías dispuesto a servir. Ahora vamos al versículo 2 del capítulo 4, porque ahí Pablo nos da una lista también. Empieza el versículo 2 diciendo que debemos vivir, ¿cómo dice? Con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad. Ahora, ¿qué implica humildad? ¿Qué implica humildad? Mira, vamos a tratar de definir estas palabras que nos da Pablo acá. Y conforme la escuches, analiza tu vida. Humildad no es otra cosa más que tener la opinión correcta de uno mismo como el fruto de la comparación con Cristo, no con otras personas. ¿Por qué compararme con Cristo? ¿Por qué?
Porque si me comparo con los demás, ayúdenme, ¿qué va a pasar? Siempre voy a ser mejor. Es que, sí, pero ya viste que no, yo sí soy. Yo no pego como él. Oh, yo oro más que ella. Yo diezmo más que ellos. Cuando empiezo a compararme en relación con otros, lo que menos produce en mi vida es humildad. Pero el apóstol Pablo me llama a vivir de una manera digna, con toda humildad. Y la única manera de encontrar humildad no es otra cosa más que encontrar el lugar al que pertenezco, tener la opinión correcta de mí mismo. Y para poder tener esa opinión correcta de mí mismo, mi comparación tiene que ser con Cristo. Entonces, cuando me veo frente al espejo de Cristo, frente al espejo de la palabra, lo único que puedo venir y hacer y decir es: miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí. Y aferrarme a la cruz y confiar que el poder de Dios se glorifica en mí, se manifiesta en mí a través de mis debilidades. Que puedo acercarme a Cristo porque Él es superior, Él es mejor. ¿Y sabes qué pasa cuando me comparo con Cristo? Y veo al resto, veo a mi prójimo, puedo ver a mi prójimo como me veo yo. Puedo ver a mi prójimo como otro pecador como yo. Un pecador viviendo entre pecadores, sirviendo a un Dios santo. Entonces mi expresión cambia hacia los demás. No me siento ni mejor, ni mayor, ni más poderoso que nadie, mucho menos más espiritual que nadie. Me veo al mismo nivel de todos, pecadores sin necesidad de un redentor. Entonces queremos vivir nuestra vocación de una manera digna. Empieza con humildad y luego el mismo versículo 2 continúa, dice: humildad y mansedumbre. Mansedumbre. Mira, mansedumbre es el resultado de una fe profunda en Dios. Mansedumbre es el resultado de una confianza plena en Dios. Voy a confiar en Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase, sé que Él prevalecerá hasta el final. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero mansedumbre, la palabra original que se usa para mansedumbre implica eso: una dependencia plena, una confianza, una fe profunda en Dios, sabiendo que al final Él sigue en control, sabiendo que al final Él prevalece, sabiendo que al final Él será glorificado. Entonces voy a vivir con mansedumbre, con humildad, reconociendo mi lugar ante Cristo, con mansedumbre. También mansedumbre de una persona mansa, o con mansedumbre se dice de una persona que tiene autoridad, que tiene poder, pero también es gentil. Y como lo veíamos hace unos domingos, la gentileza es el fruto de la humildad. No puedo ser gentil, no puedo ser cordial si no soy humilde. ¿Cuál es la tendencia de una persona orgullosa? Prepotente. ¿Es gentil una persona orgullosa? ¿Hay mansedumbre? No. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos llama a vivir con humildad, a vivir con mansedumbre. Y luego continúa el versículo 2, con paciencia. Con paciencia. Y mira, paciencia es la capacidad de evitar el uso prematuro de la fuerza o la venganza. Paciencia es lo que nos lleva a poder esperar y a poder soportar. Somos ofendidos, somos lastimados. La paciencia nos lleva a poder soportar sin atacar. ¿Cuál es la primera reacción que tengo cuando alguien me lastima o me ofende? Yo respondo: sí, Señor, yo creo en ti, entiendo que tú dices que si me dan una mejilla tengo que poner la otra, pero déjame ser musulmán un ratito y me desquito primero de este cristiano. Esa es nuestra actitud. Pero paciencia implica poder soportar, aguantar, permanecer bajo la prueba, estar ahí soportando lo que es, confiando en el Señor. Y Dios nos llama. ¿Quieres vivir de manera digna tu llamado, iglesia? ¿Quieres vivir de manera digna tu vocación, iglesia? Mira, vivámosla con humildad, vivámosla con mansedumbre, vivámosla con paciencia. ¿Qué continúa diciendo el verso? Soportándonos, soportándonos unos a otros en amor, soportándonos unos a otros en amor. ¿Qué implica amor? ¿Sabes la palabra amor que está hablando ahí? Está hablando del amor ágape, ese amor que solo viene de Dios. Hablábamos de eso el domingo pasado. Mira, cuando la Biblia está repite y repite lo mismo, es porque necesita que nos quede claro. En la repetición viene la perfección. Los jugadores de cualquier deporte,
practican y practican las jugadas, vez tras vez, tras vez, tras vez, porque saben que en la repetición hay perfección, hay entendimiento. Y aquí nos vuelve a decir que debemos soportarnos unos a otros en amor, soportándonos unos a otros en amor. Ahora, ¿qué implica la palabra soportarnos? Ayúdenme. Tolerar. Ya no aguanto a este cuate, pero respiro profundo, con paciencia, y lo soporto, lo aguanto, lo resisto. Aquí estoy firme. Aquí estoy firme. Soportándonos. Ahora, la única manera de poder soportarnos de esa manera es en amor, es en ágape, aquello que viene de Dios. ¿Se recuerdan 1 Corintios 13? Ese pasaje usado en muchas de las bodas. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Hasta, eso se olvida. Como que se olvidó el escritor de la Biblia, ¿verdad? El amor de Dios lo soporta todo. El amor de Dios lo aguanta todo. El amor de Dios no espera nada, lo da todo. Y ese es el amor que como iglesia debemos tenernos. Ese amor lo necesitamos para vivir nuestro llamado de manera digna, nuestra vocación. Para vivir de una manera digna nuestra vocación, necesitamos ese amor ágape de Dios, ese amor divino. Ahora, no podemos darlo si no lo recibimos. Y la única manera de recibir ese amor ágape de Dios es cuando venimos y nos rendimos a Cristo. Cuando le decimos: Señor, aquí está mi vida. Sé que todavía no estoy listo, Señor. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en mí, pero voy a confiar en ti, Señor. Aquí estoy. Perdóname, sálvame. Es la única manera de poder dar ese amor. ¿Sabes por qué hay tanta disensión dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones? ¿Sabes por qué las congregaciones terminan separándose por tonterías? Que porque las sillas son negras y yo las quería blancas. Que porque son de metal y las compraron plásticas. Que por qué pusieron cortinas y por qué no pusieron flores. Porque nos falta ese amor, no nos soportamos en ese amor ágape. Y eso es lo que lleva que el nombre de Cristo sea vituperado. Pero cuando vivimos nuestra vocación de una manera digna, vamos a soportarnos en amor los unos a los otros constantemente. Luego el versículo 3 dice: esforzándoos por preservar la unidad. ¿Qué dice? Del Espíritu. La unidad, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. ¡Wow! De nuevo, soportándonos. ¿Es fácil soportarnos? Honestidad en la iglesia, no me dejen solo. ¿Es fácil soportarnos? No. Mira, yo soy claro, yo entiendo, yo no soy monedita de oro, decimos en mi país, para que todo el mundo quiera recibirme, agarrarme y tenerme guardado. No, al contrario. Pero soportándonos. Y luego usa otra palabra fuerte que es esforzándonos. ¿Qué implica esforzarte? Exacto, dar más allá de lo que puedo dar. Hay momentos en los que ya no queremos seguir, en todo sentido. Mira, específicamente hablemos de los matrimonios. Hay momentos en el matrimonio, por la razón que sea, que muchas veces podemos llegar al punto donde esto ya no lo aguanto más. Ya no aguanto esto, mejor que se termine. Dentro de la iglesia nos pasa lo mismo, dentro del Señor nos pasa lo mismo. En nuestro caminar con Cristo hay momentos que ya no aguantamos las pruebas, la lucha es tanta que decimos: no, mejor. Antes de ser cristiano no me pasaba nada de esto. Ahora que me he rendido a Cristo me está pasando esto y esto y esto y esto. No, mejor regreso. Pues esforzándonos por preservar la unidad. La unidad es increíble, necesaria. ¿Sabes que Jesús oró por nosotros? Oró al Padre por ti y por mí. Padre, te pido, en Juan, que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ahora, ¿por qué es importante esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu? Porque entonces la gente va a ver y va a creer. No podemos decir que somos iglesia si estamos peleando y estamos criticando a los demás. Estamos aquí adentro abrazándonos unos a otros y al salir, ¿te diste cuenta? Hoy no me habló. ¿Te diste cuenta cómo vino vestido? ¿Te diste cuenta cómo vino vestida? Y eso no es preservar. Eso vitupera el nombre de Cristo. Pero para vivir nuestro llamado de manera digna, debo esforzarme, debo ir más allá de lo que puedo dar. Y la única manera de poder esforzarme es dependiendo de Cristo, corriendo a los pies de la cruz y cerrando mi oído a muchas cosas que no edifican.
esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Y el versículo 3 continúa y dice, en el vínculo de la paz. Wow. Jesús dijo, les doy mi paz, pero no se las doy como el mundo se las da. O sea, la paz que Jesús nos da, la paz que Jesús nos ha dejado, es una paz que va más allá del conflicto. Es una paz en medio del conflicto. La paz que el mundo nos ofrece es una paz fuera del conflicto. Es una paz donde no hay problemas. Pero la paz que Jesús nos ofrece es a pesar del conflicto, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, esa paz, ese vínculo de la paz. Entonces, a pesar de lo que somos, vamos a soportarnos en amor, vamos a esforzarnos por mantener la unidad. Y lo que nos va a ayudar a todo eso es ese enlace, ese link, esa cadena, ese eslabón, ese vínculo de la paz que nos dejó Cristo. Es una plenitud que nos ayuda a vivir en unidad. Esa paz, ese vínculo de la paz, esa paz que nos ofrece Jesús, es la plenitud que hay en Él. Es esa reconciliación que hemos recibido en Él. Mira, aquí habemos de diferentes naciones: venezolanos, ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, estadounidenses, colombianos, gracias, costarricenses, europeos, ¿sí? Y uno que otro que no sabemos ni de dónde somos, pero a pesar de eso podemos vivir en unidad, en paz, porque tenemos ese vínculo, esa reconciliación que hemos recibido a través de Cristo. Nos mantiene en paz, nos mantiene unidos en paz, no peleando. ¿Quién cree que su país es el mejor del mundo? Yo. No te quedes ahí, no levantaste la mano, ¿por qué? No, seamos honestos, cada uno de nosotros creemos que nuestro país es el mejor. Como Guatemala no hay dos, gracias a Dios, me dijo alguien una vez. Pero mira, a pesar de las diferencias que tenemos de cultura, de idioma, porque hablamos castellano, pero es un castellano diferente, un español diferente. Cada uno tenemos palabras y expresiones diferentes. Nuestras características son diferentes. Sin embargo, ese vínculo de la paz nos mantiene unidos en el Espíritu, soportándonos unos a otros en amor. Se trata de Él. Él puede hacerlo, Él lo ha hecho. Por eso es importante, primero creo y luego vivo. No puedo vivir de esta manera si no creo lo que soy en Cristo. Si sigo creyendo que soy lo que soy por mis propias fuerzas, por mi intelecto, por mis logros, no voy a poder vivir todo esto. No voy a poder vivir de manera digna. Por eso es importante, creo lo que la Biblia dice que soy. Yo soy el fruto de lo que la Biblia dice que soy, no el fruto de lo que la sociedad dice que soy. Mira, hoy en día a la sociedad le cuesta. Ustedes lo han visto, hay tanto video, tanto TikTok donde preguntan qué es un hombre, qué es una mujer, y no saben ni cómo definirlo. Entonces no podemos vivir en base a lo que la sociedad define que soy. Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo que creerlo primero para poder vivirlo. Mientras no creas que tú eres la iglesia, no vas a poder vivir como la iglesia. ¿Entiendes eso? Mientras yo no crea que realmente soy hijo de Dios, mientras yo no crea que Dios me ha perdonado, no voy a poder vivir y disfrutar del perdón que Dios me ha dado. Y voy a seguir amarrado y atado a mi pasado que Cristo ha decidido no acordarse, pero yo sigo amarrado a eso, porque no he creído todavía lo que soy. Por eso primero creo y luego vivo. Primero, para vivir de manera digna es necesario vivir de esta manera, pero también para vivir de manera digna debo tener claro que no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de ti, se trata de Cristo. No se trata de ti. Y si no te gusta lo que hacemos, ¿qué tiene? Se trata de glorificarlo a Él. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de tus gustos, se trata del plan de Dios para nosotros. No se trata de lo que nosotros quisiéramos llegar a ser. No se trata, como dicen muchos por ahí, de que desarrolles tu potencial y llegues a ser todo lo que quieres ser. Be all you can be. Sé lo que Dios quiere que seas. Ese es el punto. Vive para Cristo.
Se trata de Él, no se trata de mí. Mira Mateo 16:24. Jesús le dice a sus discípulos: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Realmente quieres ser discípulo de Cristo? No me contestes, pero piénsalo. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? En Mateo 16:24 Jesús te da la fórmula. No te la da Luis, te la da Jesús. Dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es lo que le dice Jesús. Hasta el día de hoy, ¿cuánto te has negado? No me contestes, pero analízalo. ¿Cuánto te has negado a ti mismo por amor a Cristo hasta el día de hoy? ¿Cuánto? Toma tu cruz y sígame. ¿Estás tomando tu cruz cada día? Mira estos versículos, el versículo 4 al 6 que veremos ahorita, hacen énfasis en la unidad y sirven de enlace con los versículos anteriores. Vamos al versículo 4. Debo tener claro que dice el versículo 4. Inicia diciendo: hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia, una iglesia universal, hay un solo cuerpo. La iglesia no es este grupo solamente, esta es parte del cuerpo. Yo no sé si nosotros somos el dedo chiquitito, o la uña que está en el dedo chiquitito, o el callo que está al lado del dedo chiquitito del pie izquierdo. Yo no sé qué parte del cuerpo somos. Hay un solo cuerpo, que es Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Sí? Porque no seamos la uña encarnada es todo, ¿verdad? Pero Cristo es la cabeza de este cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo. Hay un solo cuerpo. Así que mi iglesia es la mejor. La iglesia de Cristo es la que prevalece. Nosotros somos parte de ese cuerpo. Hay un solo cuerpo, una sola iglesia, una iglesia universal, la iglesia de Cristo. Esta es simplemente una iglesia local, una congregación local. Y recordemos, la iglesia no es el edificio. Como iglesia, esto puede derrumbarse y a lo mejor el único lugar que vamos a tener para reunirnos es debajo de aquellos árboles. ¿Seguiremos siendo iglesia si nos juntamos debajo de unos árboles? Sí. ¿Por qué? Dilo sin miedo. Porque la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Es un solo cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué continúa diciendo el versículo 4? Y un solo espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y la palabra que utiliza Pablo acá se refiere a aliento de vida. Hay un solo espíritu habitando en nosotros. Hay un solo espíritu, somos un solo cuerpo, todos tenemos ese mismo aliento de vida que nos ha sido dado por Cristo. El versículo 4 continúa diciendo que hay una sola esperanza. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza. Alguien me dijo una vez: la esperanza no llena. No entiendo, pero ¿cómo mantiene, verdad? La esperanza que tenemos, esa expectativa que tenemos de que Cristo vuelve por su iglesia, ojalá fuera hoy. Eso nos mantiene firmes, sabiendo que las luchas y las aflicciones que tenemos en este momento no somos los únicos, que todos nuestros hermanos, el resto del cuerpo alrededor del mundo lo está experimentando también. Pero nuestra esperanza es que las aflicciones y las luchas que tenemos no son eternas, son temporales. Oh Cristo, si tan solo vinieras hoy, ¿te imaginas? Salir de esto, de este basurero llamado tierra. Basurero no porque Cristo lo haya hecho así, porque nosotros lo hemos vuelto así. E irnos a ese lugar que Cristo lleva más de 2000 años preparando. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo puede ser el lugar? Yo salgo en las mañanas y desde mi casa, cuando salgo para acá a las 6 de la mañana, tengo la bendición de alcanzar a ver todas las montañas que se ven hacia el sur, nevadas. No me pregunten cómo se llama, que no lo sé. Y todas las que se ven al oeste, las puntas nevadas. Y puedo decir: wow, Señor, qué maravilloso, qué lindo. Ahora vengo a eso y pienso que Jesús va a preparar un lugar para que donde Él esté, yo también esté. ¿Te imaginas cómo va a ser ese lugar? Pero seguimos aferrados a este mundo, ¿verdad? No queremos irnos de este mundo. Esa esperanza de que Cristo viene, nos mantiene, nos ayuda. Hay una sola esperanza, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza. Fuimos llamados a esa esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Cristo ya venció al mundo. Sí, tendremos aflicciones, pero confiad, dijo Jesús,
yo he vencido al mundo. Yo no sé qué aflicción estés viviendo tú hoy. Yo no sé qué situación difícil estés viviendo hoy. Pero tu esperanza debe estar en Cristo, en aquel que venció la muerte, aquel que fue a la cruz y que en sus llagas llevó nuestras enfermedades. Mira, yo tengo años padeciendo de algunas cosas. Y Señor, he estado orando, quítamelas, Dios, ya no aguanto. Quítamelas, Señor, me afectan. Señor, haz un milagro, tú puedes hacerlo. Los dolores, las enfermedades siguen en mí. Mi esperanza no muere. Señor, qué bendición si me las quitas. Y si no me las quitas, también, Señor. Solo dame la fuerza para poder permanecer firme en esa esperanza que algún día voy a estar contigo y este cuerpo va a ser glorificado. Todo esto pasa. Voy a estar en un lugar donde habrá más lágrimas, más dolor, más llanto. Voy a estar en un lugar donde mi vida entera va a ser glorificar a Dios. Ahora, estamos en el tiempo de aprender a glorificar a Dios, porque es lo que vamos a hacer por la eternidad. Esa esperanza es la que nos mantiene, nos da la confianza, nos da la expectativa. Hay un lugar mejor, hay una vida mejor. Créeme, esa vida mejor y esa esperanza que Cristo nos ofrece no está aquí. No está aquí. Aunque tengas 3 o 4 trabajos, tengas 20 casas, nada de eso te da la esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Mi esperanza no está en mi salud, no está en mi riqueza, no está en lo que tengo. Y no estoy menospreciando lo material, porque lo material es necesario para vivir. Y lo que Dios me ha dado, sea poco, sea mucho, lo pongo a los pies de Cristo para que Él haga con todo eso lo que quiera. Sean bienes materiales o sea mi salud, aquí está Jesús. Pero mi esperanza no es eso. Mi expectativa no es esa. Mi expectativa está en Cristo el Señor. Versículo 4 continúa diciendo que fuimos llamados a una esperanza de nuestra vocación. Ahora, esa palabra vocación, Cleseos, implica un llamado divino, el ser usados por Dios para cumplir ese llamado. ¿Sabes? Como iglesia, Dios te dio un llamado divino. Dios nos ha dado un llamado divino. Dios estableció la iglesia como instrumento, como herramienta principal para llevar el evangelio a los perdidos. Todos los otros ministerios fuera o grupos eclesiásticos, para eclesiásticos, son buenos, pero son para ayudar a la iglesia. Pero la responsabilidad es tuya y mía, la responsabilidad de la iglesia. Dios nos ha dado una vocación. Hemos sido llamados a una esperanza, a una misma vocación. Ese llamado divino. ¿Estamos cumpliendo nuestro llamado divino? ¿Estamos compartiendo el mensaje del evangelio? ¿Sabes por qué nos cuesta compartirlo, iglesia? Porque no creemos lo que Dios ha hecho en nosotros. No creemos en ese llamado. Dios te da un llamado divino. Va más allá de una función que puedas cumplir dentro de la iglesia como institución. Ese llamado divino es de ir y compartir el evangelio a todos. Tu vida tiene que ser una carta abierta al mundo. ¿Está la gente viendo a Cristo en mi vida? ¿Están mis vecinos viendo a Cristo? ¿Están las personas en la tienda viendo a Cristo? ¿Está la persona que me sirve cuando voy a un restaurante viendo a Cristo en mí? ¿O qué está viendo esta persona en mí? ¿Está mi esposa viendo a Cristo en mi vida? ¿Están mis hijos viendo a Cristo en mi vida? Eso es parte de mi vocación, el llamado divino. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? El versículo 4 continúa diciéndonos, el versículo 5 dice: porque hay un solo Señor, un solo Señor, un solo Kairos, un solo dueño de todo, un solo Señor. Tú no eres Señor, yo no soy Señor, el pastor Jeff no es Señor. El único Señor es Cristo. Hay un solo Señor y solo a Él adoramos, solo a Él servimos, solo a Él buscamos. Solo ante Él nos postramos. Hay un solo Señor. Y esa palabra Señor que usa aquí el apóstol Pablo implica a aquella persona que tiene los derechos absolutos, los derechos de todo. Él es el dueño de todo y ese es Cristo Jesús. ¿Por qué es importante? Porque hay un solo Señor. Versículo 5 continúa diciendo: hay una sola fe. Hay una sola fe. Una sola fe. Esa fe es Cristo. No por gracia, no por obras, perdón. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia. Es un regalo. Esa fe es esperanza. Esa fe es Cristo. No es Jesús más buenas obras. No es Jesús más el bautismo. No es Jesús más mi servicio en la iglesia. Es Jesús solamente. Solo Cristo. Solo Cristo. Una sola fe. ¿Recuerdan el credo de los apóstoles? ¿Ven cómo se ve reflejado
la palabra de Dios en eso? Hay un solo Señor, una sola fe. Y de ahí continúa diciendo el versículo 5, hay un solo bautismo. Bautismo implica inmersión, sepultura. Por eso es que cuando nosotros practicamos el bautismo como una manifestación pública de nuestra fe, lo hacemos por inmersión, no por aspersión, porque la palabra bautismo implica inmersión. Y también un solo bautismo se refiere a que es una sola vez. Ya me rendí a Cristo, me bautizo, un símbolo de que he decidido morir y renacer en Cristo. Le he entregado mi vida al Señor. Vienes a esta iglesia, ya es primera vez que vienes, no tienes que bautizarte otra vez, porque el bautismo en la otra iglesia no funciona. No, es un solo bautismo. ¿Cuál es el requisito para bautizarte? Creer. ¿Será que solamente es creer o será que tengo que pasar una clase de doctrina por 3 años para poder bautizarme? No, es solo creer. Aquí hay agua, le dijo el eunuco a Felipe. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Tienes que ser miembro por 3 años. Tienes que estar diezmando para poder bautizarte. No. ¿Crees? Creo. Vámonos pues al agua. Pararon el carro y a bautizarlo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y el bautismo es el resultado de un arrepentimiento sincero. No me bautizo para ser salvo, porque no es Jesús más bautismo. Me bautizo porque soy salvo, no para ser salvo. El bautismo es simplemente la manifestación de mi arrepentimiento. Es cuando le digo a la gente, miren, yo soy de ese grupo de locos que creen en Jesús. Yo soy de ese grupo de locos que aun cuando no entiendo quién es Dios, creo que Él existe y que envió a su Hijo a morir por mí. Yo soy de ese grupo de locos que no necesito entender para creer. Eso implica el bautismo. Y el versículo 6 dice, hay un solo Dios y Padre. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué queda fuera de eso? Nada, nada, nada. Van a haber personas a mi alrededor que me aconsejan y que me guían. Voy a tener mentores, y tengo mentores, gracias a Dios. Pero Padre espiritual, solo uno. La Biblia me dice que no le puedo llamar Padre a nadie más que a Dios, hablando espiritualmente. Así que perdóname, si tú me has visto como tu Padre espiritual, el único Padre espiritual es Dios. Así es. Simplemente puedo ser alguien que te ayude, que te aconseje. Pero todo el concepto de mi Padre espiritual y mi Madre espiritual, aquí no está. Sí, pero Pablo le dijo, tú eres mi hijo. Sí, yo entiendo esa parte. Pero no lo saquemos de contexto. Estoy criando, te estoy ayudando. Pero Padre espiritual y Señor de todo, solo hay uno. Primero creo, luego vivo. Para vivir de manera digna debo dar fruto. Debo dar fruto. Mira, nota esta cita y la buscas en tu casa, 2 de Pedro 1:8. Dice que todas estas virtudes nos han sido dadas para que al estar en nosotros no nos quedemos sin dar fruto. Debemos dar fruto. Ahora, ¿cómo voy a dar fruto? Versículo 7. ¿Lo tienes? Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo me da gracia. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién es el que imparte la gracia? ¿Quién es el que da la medida de gracia? Es Cristo. Cristo es el que la da. Ahora, esta gracia, esta palabra gracia acá no se refiere a la gracia salvadora, se refiere al favor que nos da, o a la gracia que nos da con las demás personas para poder darnos la oportunidad de servir a su iglesia, de dar fruto. Somos parte del mismo cuerpo, pero en su gracia nos da capacidades diferentes para servir a su iglesia. 1 Corintios capítulo 12 nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Dios nos ha dado, en su gracia nos ha dado dones para el bien común. No para sentirnos superiores, no para que vean, miren en mí el don que Dios me ha dado.
Es para el bien común. Si tú no estás usando la gracia, el don que Dios te dio para servir a la iglesia, para servir a los demás, no estás haciendo nada. No estás exaltando el nombre de Cristo. No se trata de ti. No se trata de que tu nombre agarre fama. No se trata de que te pongan la alfombra roja porque aquí viene el siervo, el apóstol, lo que sea. Se trata de Cristo. Dios nos ha dado esa capacidad para servir a su iglesia. Para vivir de manera digna debo dar fruto, y para eso Cristo me da la gracia. Pero también debo recordar que Cristo es el vencedor, Cristo es el que venció. Por eso puedo dar fruto. Versículo 8 dice: por tanto dice, cuando ascendió a lo alto. Mire, Pablo, al usar esta frase, cuando ascendió a lo alto, está básicamente citando el Salmo 68, 18. Pablo está usando la escritura, Pablo está usando el libro de los Salmos. Léelo en tu casa completo. Ese salmo habla sobre y celebra la victoria de Cristo, y eso es lo que está usando Pablo acá, sobre todos sus enemigos, la victoria de Cristo sobre todos sus enemigos. El que ascendió a lo alto, Él es el vencedor. Pero también, para dar fruto, debo entender que Cristo es el libertador. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Pablo continúa describiendo ese desfile triunfal de Cristo. Pablo continúa hablando de aquel que descendió, ¿se recuerdan? Y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué pasó con todos aquellos que no habían recibido a Cristo? Y eso es tema para otra prédica. Pero Cristo los llevó en libertad. Cristo los llevó cautivos. Cristo es el libertador. Cristo es el que nos libera. Él llevó cautiva la cautividad. Versículo 9. Cristo es el Señor. También debemos recordar eso. Cristo nos da gracia. Cristo es el vencedor. Cristo es el libertador. Pero Cristo también es Señor. Versículo 9. ¿Lo tienes? Dice esta expresión, ascendió. ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para llenarlo todo. Mira, Él descendió, llevó cautiva la cautividad. Todos aquellos fieles que fueron encontrados justos, fueron llevados con Él, a habitar con Él. Y ascendió más arriba. ¿Cómo es el versículo 10? Dice que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, más allá de lo que podemos imaginar. Ahora, ¿para qué lo hizo? Para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Pero yo no sé tu iglesia, pero cuando pienso que Él lo llena todo, y que Él es todo, y que por Él somos, y por Él vivimos, y para Él vivimos, que Él nos rescató, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando pienso en todo lo que Él ha hecho para llevarnos de la muerte a la vida, cuando merecía juicio y condenación, Cristo vino y me dio misericordia, me dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Lo único que puedo hacer es: Señor, gracias y ayúdame, por favor, ayúdame a vivir como lo que soy, tu iglesia. Iglesia, Dios te ha dado una vocación. Dios te ha dado un llamado divino. Dios te ha dado un propósito eterno. Y sabes, ese propósito va más allá de tus propios intereses. Y yo no sé si tú estás agradecido por eso. Yo no merecía eso. Nadie daba nada por mí. Nadie. Pero Cristo estuvo dispuesto a darlo todo. ¿Cómo respondes ante eso, iglesia? ¿Cómo podemos responder ante eso? Lo único que puedo hacer es decirle: gracias, Dios. ¿Qué otra palabra puedes decirle? ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Tienes algún otro tipo de respuesta para el Señor? Es que gratitud. Mira, ¿por qué no te pones de pie? Recuerda esto: no eras, pero ahora eres. Estabas separado, ahora estás unido. Eras enemigo, ahora eres amigo. Y si eso es poco, nos ha dado un llamado, nos ha dado una vocación, y debemos vivirla de manera digna. Ahora, ¿sabes qué es lo increíble?
que Cristo no nos ha dejado solos para vivirla de manera... Ay, miren ustedes cómo le hacen. Dejó con nosotros su Espíritu, cada uno de nosotros, para poder tener lo necesario. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo, en todo. Está llenándolo todo, en todo. Padre amado, gracias por el regalo de Cristo. Gracias porque tú lo llenas todo en todo. Gracias, Señor, porque tú eres Rey, tú eres el vencedor, tú eres el libertador, tú eres el que nos ha dado ese llamado, tú eres el que nos ha hecho iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú lo llenas todo en todo. Gracias, Dios, porque a través de Jesús somos más que vencedores en ti, porque no hay arma forjada que se levante contra nosotros. Gracias, Dios, porque a través de Cristo tenemos lo necesario para poder vivir nuestra vida de una manera digna, para poder salir hoy acá y ser iglesia. Gracias, Dios, por eso. Señor, permítenos adorarte, que al abrir nuestros labios podamos expresar la gratitud que hay en nosotros por lo que has hecho tú, Señor. Esta semana seamos ese corazón que canta aleluya. Hay personas afuera que necesitan escuchar ese aleluya. Seamos ese corazón que le dice al Señor aleluya con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Esta semana, familia, vivamos de manera digna al llamado, a esa vocación que hemos recibido de Dios. Vivamos con humildad, soportándonos en amor, esforzándonos por mantener todo en el vínculo de la paz. Vivamos de manera coherente. Lo que creo establece mis convicciones, y mis convicciones se manifiestan en la manera en la que vivo. Porque un árbol malo no puede dar frutos buenos, y un árbol bueno no puede dar frutos malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que se manifieste ese aleluya esta semana. Amén. Y mientras nos volvemos a ver, iglesia, recuerda que por sobre todas las cosas eres amado. Dios les bendiga.